Le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Creían que Petro acorralado bajaría la idea de la gran transformación. Ni un paso atrás, siempre adelante. Ha sido un buen presidente, ha tenido sus errores, pero tenemos que seguir apoyándolo. Hoy vengo a responder todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía. Aquí lo que se está investigando no es mi hijo, yo dije investíguenlo. Nicolás Fernando Petro Burgos. Si yo quisiera acabar la GPS, ¿sabe qué hago? Dejo que pase lo que está pasando. Y entonces, eso es un dominó. Tratar de hacer una mejor reforma. Nosotros no confiamos en la ONGRD. Yo soy quien pide un principio de oportunidad para contar la verdad. Y la orden me la da directamente el doctor Olmedo López. Es quien me da la orden. Yo no me mandaba solo. Pues yo voté por él y me parece que su intransigencia y todo lo que no se ha dejado asesorar y su falta de compromiso pues nos ha perjudicado bastante. Pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia. El gobierno de Petro cumple 2 años. Hablamos con sinceridad, sin carreta. Echemos un vistazo a sus grandes promesas. Primero, 3 millones de hectáreas para campesinos. Están hoy en el limbo, sin cumplir. Es decir, pura carreta. Esa paz total que pintaba hoy está enredada en tela de juicio. Es decir, carreta. En cuanto a la reforma pensional, abuelos con 223.000 pesos, aumentando el ingreso, logro cumplido, sin carreta. Cambio contra la corrupción, carreta. O si no, está el escándalo de la UNGRD. Reforma tributaria, logro cumplido, aun cuando hubo correcciones de la Corte Constitucional. Y otro logro cumplido, la entrada de la izquierda radical al poder, que ha puesto sobre la mesa temas de gran relevancia. El presidente Gustavo Petro, en 2 días, 2 años, mitad de gobierno. Es el primer gobierno de izquierda que entra al poder. Izquierda radical, además. Llegó cambiando la agenda. Eso es indudable. Puso a la gente a hablar de otros temas, algo que no se había visto hace mucho tiempo. Les contábamos que el Instituto de Ciencia Política, Hernán Echavarría, hizo una encuesta en diferentes ciudades del país para captar la percepción de la gente sobre lo que han sido estos 2 años de su mandato, que además lo que más les preocupa. Según ellos, el gobierno de Petro tiene un 30% de aprobación y un 49% de desaprobación. Pero no en todo el país es igual. En donde tiene, mayor desaprobación es en Bucaramanga con un 72% y en Medellín con un 68%. Le sigue Cali con un 64%. Esta es la ficha técnica de esta encuesta. Y a propósito, reconstruimos lo que han sido estos 2 años de su gobierno. Los altibajos, ese carrusel de emociones, controversias, conflictos que involucran de todo. Del extremo de esperanza, de cambio y demás, hasta escandalosos episodios de corrupción y algunas reformas cumpliendo lo prometido, sin carreta. Vean. No me inviten a grandes bacanales, no voy. Invítenme a tomarme una cerveza allá en una esquina sentados
en los más de 200 años de vida republicana. Es la primera vez que llega una administración de origen político de izquierda con aires reformistas a la Casa de Nariño, que además ha intentado desarrollar un programa de cambios profundos en el que muchos analistas coinciden en sostener en que hay presidente pero no gobierno. También en otorgarle esperanza a las personas de estratos socioeconómicos más humildes, a los que les dio esperanza. El mandato del presidente Gustavo Petro Urrego, que conformó una nómina de lujo intelectual y de académicos para pilotear desde el inicio a este barco llamado Colombia, el 7 de agosto de 2022, junto con diversos frentes de acción, se fue agrietando como un barco mal sellado que intentaba adentrarse sobre aguas más complejas. Alejandro Gaviria, Cecilia Álvarez y José Antonio Campo, ministros de Educación, Agricultura y Hacienda, fueron expulsados por intentar crear un gobierno en donde el disenso fuera una arista válida para una izquierda que resistiera la autocrítica. Con el paso del tiempo, los balcones y las marchas en total durante estos 2 años fueron impulsadas por Petro. Acá, algunos momentos que han dejado un sabor de boca agridulce de una gestión que será juzgada por la historia, en la que los cambios fueron anunciados, pero a la espera de ser concretados. Entre sus reformas más celebradas está el de la pensional, en donde se bajó el umbral a 2,3 salarios mínimos y además 6 millones de adultos mayores de 65 años recibirán una renta solidaria de 232,000 pesos. La paz total sí, pero no así. Entre los puntos más cuestionados se encuentran el del programa de la paz total, que da 2 pasos hacia adelante y 10 hacia atrás, donde las negociaciones con el ELN ni con las disidencias de la FARC tienen un futuro promisorio. Entre los logros de mayor reconocimiento está el de la matrícula cero, que permite que 17 billones de pesos sean direccionados para el acceso de la universidad pública de los estudiantes más pilos y con menos recursos económicos, el cual será asegurado por 10 años. Entre las críticas más directas que les hacen sus contradictores está en que amarró las manos y los pies a la Fuerza Armada en algunas zonas del país, como en la vía panamericana en el suroccidente del país, donde en algunos puntos parece más un territorio sin Dios ni ley, en especial en el Cauca, donde la crisis de liderazgo militar es palpable, en especial en la zona del Micay. La aceleración en la industria del turismo es de sus mayores logros, el cual permitió que cerca de 4,2 millones de visitantes llegaran al país entre enero y septiembre de 2023, y lo que se refleja en que este renglón de la economía se consolide más en el país de la belleza, generando el ingreso de 9.000 millones de dólares en 2023. El escándalo de corrupción en la ONGRD, que va más allá de los 4.000 millones de pesos distribuidos entre los expresidentes del Senado Iván Name y Andrés Calle, logra sobrepasar los 100.000 millones pagados en coimas a diestra y siniestra desde dicha entidad. Seguirá pasando el tiempo para que el gobierno del presidente Gustavo Petro, con un estilo claramente distinto, en algunos momentos incierto, cumpla con sus 4 años de mandato, en el que se siga creyendo que él es el refundador del país y en el que muchos creen que se quedó en el uso del discurso consistente, pero en algunas obras en la víspera de ser contratadas, mientras que en sus 2 años logró pasar los 8.000 trinos. Se cumplen 2 años del mandato del presidente Gustavo Petro. Un segundo tiempo que empieza desde este 7 de agosto, desde el miércoles, en medio de muchas preguntas, para algunos de incertidumbre, para otros de los desafíos si finalmente va a cumplir o no todo lo prometido como el gobierno esperanzador y del cambio que ha estado envuelto recientemente en muchos escándalos de corrupción. Pues se acaba de conocer también una encuesta que revela el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría y muestra estos datos. Por ejemplo, que el 53% de las mujeres desaprueban el gobierno actual. El 46% de los hombres también lo desaprueban. Pero la más grande diferencia está entre los jóvenes que, dependiendo del rango de edad, lo respaldan entre un 39 y un 41%, así como también le dieron su voto. Los jóvenes siguen apoyando a Petro, mientras los mayores de 50, 55, principalmente mujeres, desaprueban lo que ha hecho. Este es el resultado y análisis de estos datos. Midieron
¿Cuál es, por ejemplo, la opinión que tiene de favorable o desfavorable el presidente Petro? ¿Qué muestran los datos? Muestra que hay un 49% que desaprueba la gestión del presidente. Además, preguntamos también por dos temas de mucha actualidad: la constituyente, la idea de un posible cambio a la Constitución. Un 64% dice que no está de acuerdo, que está en desacuerdo con que se cambie la Constitución, y un 36% estaría de acuerdo. Miremos, doctor Chacón, lo que hay detrás del dato en sí mismo. ¿Cómo interpretar que el presidente tenga tan solo 30% de aceptabilidad? Por un lado, la incertidumbre de lo que está viviendo el país, lo que están sufriendo las personas en su día a día, no solamente en materia de seguridad, sino también de empleo y de ingresos. La situación económica del país, los escándalos de corrupción le pegan, por supuesto, también al gobierno, porque era un gobierno que llegó con una bandera de cambio y de combatir la corrupción. Ustedes midieron también en esta encuesta la percepción o la opinión que tienen los jóvenes del gobierno del presidente Petro. ¿Bajó la aceptabilidad o el apoyo, el respaldo? Porque los jóvenes, fueron decisivos también en el triunfo del presidente. Los jóvenes entre 25 y 34 años, en esta encuesta el 41% considera que aprueba la gestión del gobierno, y luego le siguen los jóvenes entre 18 y 24 años con un 39%. En contraste, son las mujeres de más de 55 años con un 63% las que desaprueban la gestión del presidente Petro. ¿Y cómo entender esa disparidad generacional? La gente mayor desaprueba mucho más al presidente, los jóvenes aprueban más la gestión presidencial o el gobierno. Bueno, también por las cargas que cada rango etario o generacional asume en la sociedad, ¿no? Las responsabilidades respecto al hogar, respecto al pago de los impuestos, respecto a la consecución de los ingresos, pensar en el futuro, la estabilidad del país, las preocupaciones, lo que han vivido hace que tengan muchas más variables para medir la gestión de este gobierno, mientras que otros, pues, en esos primeros años, después de pasar a la mayoría de edad, pues están en un escenario totalmente diferente. Referentes, por ejemplo, al tema de seguridad, ¿sigue siendo uno de los principales, digamos, motivos de preocupación? Sí, en efecto es una de las preocupaciones de la gente, no solamente en la percepción respecto a que la seguridad está mal, sino que temen ser víctimas de delitos o de violencia en los próximos 6 meses. Eso es muy diciente. ¿Es percepción o al final es realidad? Es una muy buena pregunta, porque también les preguntamos entonces quiénes han sido víctimas de un delito. Y ahí entonces el 70% de los encuestados dicen que no han sido víctimas de un delito, mientras que el 30% dicen que sí. Ustedes también midieron la percepción que se tiene o la opinión que se tiene, por ejemplo, del sector privado, de los empresarios. ¿Qué muestra la encuesta? Pues muy importante que entre la imagen muy positiva y positiva estamos hablando del 61% de los encuestados que ve que los empresarios son muy importantes para el país. Aparentemente diera la impresión de que exista cierta antipatía frente a los empresarios y sobre todo en la actual coyuntura gobierno, sector privado, ¿cierto? Claro, esos ataques permanentes del presidente hacia el sector privado, hacia los empresarios, en medio de las reformas, lo que ha dicho el presidente respecto a lo que es la empresa en Colombia, las empresas del sector privado están entre esas organizaciones que los colombianos más confían. Esto es muy relevante al contrastarlo con otras organizaciones, incluidos los mismos poderes públicos, las cajas de compensación, por ejemplo, a las cuales aportan los empresarios que le dan beneficios a los trabajadores. Pues es muy interesante ver que la gente las tiene entre las entidades en las que más confía.